Bendiciones, hermanos queridos, Dios los bendiga. Los saludo con la dulce paz del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te saluda la pastora Mónica, aquí del Ministerio Profético La Gloria Postrera. Y estamos nuevamente para traerte una palabra de vida, para tu vida, para mi vida. Y la palabra que el Señor nos viene hablando en este día, se encuentra muy conocida la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. La parábola del hijo pródigo. Y vamos a orar por la palabra donde usted esté. En el nombre de Jesús, ahí del otro lado, busque la palabra. Lucas, amigo de Pablo, de profesión médico, y hoy nos trae medicina para nuestra alma. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en esta hora por esta palabra que tú trajiste a mi vida para tu pueblo, Señor. Que seas tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús, por mi boca, Padre Santo. Llévate todo lo que no es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia esté ministrando mi vida, la vida de mis hermanos, Señor. Hay mis hermanos donde están, Señor, que tú toques cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, abre los oídos para que ellos puedan oír tu voz, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Prepara sus corazones, Padre Santo, para recibirte a ti, Señor. Abre el entendimiento, da sabiduría a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Así dice tu bendita palabra. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11, la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y él levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él, hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta. Porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás.
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Qué palabra poderosa que el Señor nos entrega hoy por el libro de Lucas, la parábola del hijo pródigo. Y dice la palabra que era un hombre que tenía 2 hijos. Y vamos a entender un poquito más arriba, si usted va, el libro de Lucas habla de las parábolas, y hoy no habla por la parábola del hijo pródigo, pero también lleva un mensaje más allá, porque Jesús le está hablando a los publicanos, le está hablando a los fariseos, le está hablando a los escribas, que eran personas que hablaban de Cristo, conocían la palabra de Dios, conocían la Torá, llevaban el mensaje de salvación, pero no tenían una relación con el Señor. Y Él por eso le habla por medio de la palabra. Y muchas veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar con personas que conocen de la palabra del Señor, pero no tienen una relación con el Señor. Y hoy el Señor nos está hablando por medio de esta parábola para darnos una enseñanza en nuestras vidas. Amén. Y yo le había puesto como mensaje el pecado, el arrepentimiento y el perdón trae restauración para nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver qué nos dice la palabra y cuáles son los fundamentos para poder usar estas herramientas que el Señor nos da por medio de la palabra, en el nombre de Jesús, para que las llevemos para edificación a nuestras vidas, porque muchas veces estamos como ese hijo pródigo. Y a veces cuando estamos en el mundo nos olvidamos del Señor y nos alejamos de la casa del Padre. Hoy el Señor nos está llamando a volver a la casa del Padre. Amén. Tú donde estás ahí del otro lado te encuentras solo y te encuentras que tu Padre te ha abandonado, pero déjame decirte que hoy el Señor te está invitando. Amén. Te está llamando a la casa. Amén. Y decía la palabra: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dio a su padre, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y ahí estaba este hombre con 2 hijos. El menor le había pedido la herencia anticipada. En el pueblo judío se le podía dar la parte estando en vida el padre a los hijos y el hijo la requería. Y fue así que este hombre le había dado esa parte a este hijo, y esa parte se la da, y cuando él es entregada esa parte de sus bienes, él se va a una provincia, dice la palabra, y a donde él malgastó el dinero, donde fue a una tierra, y había acontecido algo en particular en esa tierra. Dice que él sufrió hambre y comenzó a faltar en el versículo 14. Cuando estaba en la casa del Padre, él tenía todo. Amén. Y muchas veces nos pasa eso en nuestras vidas, cuando estamos en la casa del Señor, cuando estamos en el camino del Señor, cuando empezamos a conocer al Señor, tenemos todo, pero muchas veces no reconocemos todo hasta que lo perdemos. Amén. Y hoy el Señor nos habla en nuestras vidas por medio de esta palabra. Y este joven había ido a esa provincia muy alejada, dice, donde él le empezó a faltar, y él arruinó, y él había perdido todo lo que había ganado. Esa herencia la había malgastado en ese lugar donde había ido. Amén. En la casa del Padre tenía todo, y muchas veces, como le decía, en la casa de nuestros padres tenemos todo. ¿Qué pasa cuando yo recuerdo cuando era niña? Mis padres no me hacían faltar nada. Por ahí ellos
por ahí no tenían y siempre a nosotros nunca nos faltó nada y a veces sin querer nosotros pedíamos y no sabíamos el sacrificio y cómo ellos trabajaba mi padre y no nos hacía falta nada y muchas veces ellos iban y con esa necesidad, por ahí no se vestían como tenían que ser para darnos mejor a nosotros, siempre le daban la prioridad al hijo, amén, y a veces los hijos somos ingratos y le pedimos más a los padres, hasta que un momento uno empieza a crecer y se da cuenta que ellos dan lo mejor para sus hijos, no han dado lo mejor, pero a veces no nos damos cuenta hasta que somos padres y vemos el sacrificio que ellos hacen y a veces, muchas veces, los juzgamos como padre y no vemos el sacrificio o lo que le ha acontecido en su vida hasta que uno lo vive en carne y aprende a ser padre, ¿eh? Y este padre le había dado todo y más, él quería ese dinero, se lo dio, pero este joven se había ido a esa provincia a donde él gastó todo esa herencia y la había gastado, había malgastados y se había ido a un lugar en esa provincia donde dice que él estaba y apacentaba cerdos. Los cerdos, yo creo que donde habla la palabra la provincia era un lugar donde en esa provincia estaban esos cerdos en una estancia, me imagino, quiero creer y pensar que era un lugar, una estancia, la gente que vive en el campo donde se había criado de cerdo, y él teniendo todo y siendo grato a los ojos del padre, y el padre no le hacía faltar nada, pensó que llevándose el dinero iba a poder ser feliz, y muchas veces en nuestra vida nos pasa eso, perdemos el tiempo viendo las cosas materiales, viendo las cosas que podemos comprar con el dinero, pero perdemos la relación con el Padre, amén. Y hoy el Señor nos está hablando volver al amor del Padre, amén. Y muchas veces, como te decía, te pasa eso, o nos pasa eso, trabajamos o creemos que porque tenemos dinero nos podemos llevar el mundo por delante, o podemos hasta comprar a las personas y el amor del otro, pero cuando tenemos y reconocemos que el dinero no es todo, volvemos al amor del Padre, porque a veces yo recuerdo que nosotros hemos tenido mucho, pero en un momento perdimos todo, y cuando no teníamos nada, no teníamos amigos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que esos amigos venían por la conveniencia del dinero, y muchas veces trabajaba mi esposo y creía que el trabajar iba a comprar cosas, pero estábamos perdiendo el tiempo porque no podía tener una relación con sus hijos y perdíamos el tiempo con la familia, y en ese proceso de trabajar fuimos perdiendo el tiempo, de ver crecer a los hijos, de ver caminar a los hijos, iba perdiendo la relación del Padre, pero gloria a Dios y aleluya, porque el Señor ha llegado a nuestras vidas y nuestras vidas es transformada para la gloria de Dios, y cuando llega Cristo a nuestras vidas, uno se da cuenta que es más importante tener una relación con el Padre y con la familia, porque ¿cómo podemos hablar de Cristo si tampoco cuidamos nuestra primera iglesia, que es la casa del Señor? Amén. Que el Señor nos ayude, iglesia, día a día, que te ayude ahí donde tú estás. Yo sé que el Señor está hablando a tu vida, amén. Y si no está aconteciendo esto a tu vida, gloria a Dios, aleluya, porque el Señor ya la ha restaurado, amén. Y dice que Él estaba apacentando los cerdos. Los cerdos significa, para los judíos, eran animales inmundos, eran animales impuros, porque los cerdos los usaban los paganos, en tierras paganas, para hacer sacrificio a otros dioses, y era como tocar algo inmundo. También, si usted lee la palabra, va a encontrar que a veces habla de cuando uno le tira
las perlas a los cerdos, o el mismo endemoniado gadareno donde los espíritus inmundos iban a los cerdos. ¿Qué quiere decir? Que es algo inmundo, habla de lo inmundo, lo que no es agradable a los ojos de Dios. Y aquí estaba este hombre malgastando su dinero, había malgastado todo, ya no tenía nada y estaba ahí viviendo entre los cerdos y viendo cómo los cerdos comían la roba y él quería comerla. Mírese hasta qué nivel él había llegado de pobreza, que quería comer lo que comían los cerdos cuando él había tenido todo. Y es donde él reflexiona. Y en esa reflexión él dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y a veces en nuestras vidas nos pasa eso. Cuando perdemos todo, reconocemos que obramos mal y que perdimos eso, pero te repreguntas: ¿qué hiciste para perder eso? ¿O por qué dejé de ir a la presencia del Señor? Si tú estabas en la iglesia, te apartaste del Señor, es tiempo que vuelvas. Amén. Porque te das cuenta que apartado del Señor, nada puede ser. Amén. Hoy hablaba el pastor en el Salmo 73, que lejos del Señor desfallecemos. Y cuando estamos lejos del Señor, no vamos a poder hacer nada, vamos a desfallecer. Pero cuando el Señor está con nosotros, aliviana la carga. Amén. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Decía este hombre. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Cuando nos apartamos del Señor, cuando vamos a hacer lo que al Señor no le agrada, caemos en ese pecado, nos apartamos del Señor, nos apartamos también de la presencia del Señor cuando hacemos lo malo y estamos casi desfalleciendo, pero el Señor nos levanta y nos perdona con su infinita misericordia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando reconocemos que hemos pecado, ese arrepentimiento. Amén. Que el Señor nos ayude a tener un corazón arrepentido. Y son tiempos, querido hermano, hermana, donde tú estás para arrepentirnos, para volver el corazón a Cristo. Amén. Porque a veces necesitamos perder muchas cosas. Y en este tiempo estamos perdiendo. Tú que estás ahí en tu casa, estás perdiendo estar con tu familia, con tus seres queridos. Y cuando estabas con tus seres queridos, por ahí no lo abrazabas. Y necesitabas abrazarlo, necesitabas amarlo, quererlo, decirle que lo amabas. Y cuando lo tenías no lo hacías. Y ahora que lo quieres hacer, no lo puedes hacer. Pero en este tiempo, el Señor nos está llamando para restaurar la relación con el Padre. Amén. Así tanto de la relación de padre a hijo y de madre, amén, esa relación con nuestros seres queridos, amén. Y cuando hablamos de Padre, no hablamos solamente del Padre físico que está en este lugar, en la tierra, sino también hablamos del Padre celestial, el que está en el cielo, amén. Muchas veces nos apartamos del Señor, nos apartamos del Padre celestial, y hoy el Señor nos está llamando a volver a su encuentro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Del otro lado. Dios te bendiga grandemente. Y en el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y a veces nosotros estamos lejos de la presencia del Señor. Y ahí donde tú estás, del otro lado, te sientes que no vale nada, el Señor te está llamando. Sientes que ya perdiste todo, el Señor extiende tu mano y te levanta. Dice: levantándose vino a su padre. Pero también necesitamos a veces hacer ese esfuerzo de levantarnos, amén. Si tú creías que ya estabas perdiendo la fuerza, yo te animo a esto. No decaigas, porque el Señor te está llamando, amén. Y esa que creas que no tengas fuerza, si tú le pides al Señor esa fortaleza, Él te va a dar esa fuerza para dar el primer paso, para poder levantarte, amén, y dejar obrar al Espíritu Santo
para transformar tu vida. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El Señor te está mirando. Ahí donde tú estás, Él te ve. Al Señor no se le escapa nada. Porque Él te llama, porque tú eres su hijo. Ese hijo amado. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y lo besó. Miren, ahí venía el hombre, donde lo besó, donde vino a ver a su hijo. Amén. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muchas veces tú crees que porque tu pecado es grande, no eres digno a llamarte hijo de Dios. Pero déjame decirte, yo te vengo a decir una gran verdad, que Cristo ha muerto en la cruz por ti y por mí, pagó por tu pecado. Y muchas veces nosotros no nos perdonamos, y eso es lo que nos aparta del Señor. Y a veces es tiempo de perdonarse a uno mismo, levantarse y seguir, porque el Señor ha pagado por ti y por mí. Pero cuando tú te arrepientes, cuando tienes un arrepentimiento sincero, el Señor te recibe con los brazos abiertos. Amén. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad mejor vestido y vestidla, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y traedlo y comamos, y hagamos una fiesta. Amén. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y el Señor te recibe. Dice que el Padre recibió, le cambió la vestidura, le puso un anillo, le cambió el calzado. Y cuando nos apartamos de la presencia del Señor, así volvemos. Todo sucio, todo andrajoso. Yo recuerdo cuando llegué a la presencia del Señor, vio esas plantas que se achicharran, pero el Señor, cuando uno empieza a caminar en el Señor te empieza a levantar. A veces ya no puedes ni caminar, pero el Señor dice que te pone calzado, que te pone vestido, te pone la mejor ropa, hasta un anillo, porque el Señor honra a los que lo honran. Porque este es mi hijo muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamado a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al mejor becerro gordo, para haberle recibido bueno y sano. Esto viene en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Amén. Y ahí estaba el hermano mayor, y siempre va a pasar que a veces va a haber celos, y a veces son celos espirituales cuando tú vas a la presencia a la casa del Señor, y por ahí viene una persona nueva y el Señor bendice a ese nuevo, y ese celo hace que por ahí tú te traes un enojo. Pero el Señor quiere a todos por igual, amén. Somos todos nuevas criaturas, somos todos hijos de Dios. Y también el mensaje que quiere hablar la palabra es que la salvación es para todos. Porque recuérdense que yo le hablaba del contexto histórico, que estaban los publicanos, los escribas, los fariseos, y ellos pensaban que porque conocían la palabra del Señor solamente se iban a salvar ellos. Pero no tenían la relación con el Señor. Pero cuando vino Cristo, vino a decir que la salvación es para todos. No solamente para los judíos, sino para gentiles, para limpios, para los que están ahí en tinieblas, amén. Y cuando tú llegas a la presencia del Señor, el Señor te llama. El Señor quiere que vuelvas a la presencia del Señor, amén. Y somos nueva criatura en Cristo Jesús, amén. Y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Dios te bendiga en este día. Sé que el Señor está hablando de tu vida en el nombre de Jesús. Y nos quedamos en el versículo 32, dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hay fiestas en los cielos, porque hoy tú vas a volver a la presencia del Señor. Ahí donde tú estés, vuelve, habla con el Señor. Y yo le decía que el Señor hablaba el pecado, el arrepentimiento y el perdón. El Señor te perdona, aunque tú creas que
obraste mal, que te apartaste del camino del Señor, qué bueno que puedas volver al camino del Señor, qué bueno que puedas volver a la relación con el Padre, puedas volver a la casa del Padre, porque el Padre te espera con los brazos abiertos, amén. Y cuando vuelvas a la casa del Señor, dice que Él te va a vestir como vistió este varón, le puso un anillo en su mano, le puso calzado, pero apartado de la presencia del Señor nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer, como le había pasado a este hombre, se había quedado en ese lugar y había perdido todo. Cuando tú te apartas de la presencia del Señor, todo lo pierdes, porque viene el enemigo, Satanás, y te quiere venir a devorar, amén, y hace que pierdas la familia. Pero cuando tú llegas a la presencia del Señor, el Señor restaura no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, la relación con el Padre y la relación con el Hijo. Amén. Este mensaje quería entregarte a tu vida, para tu vida, y que el Señor siga hablando a tu vida, que el Señor te siga ministrando, que el Señor siga tocando tu vida. Y yo voy a orar por ti a donde tú estés, amén, que tú te puedas reconciliar con el Señor, que tú le puedas pedir perdón. Y este tiempo es un tiempo de arrepentirse, que lo que habías hecho cuando estabas apartado del Señor, puedas arrepentirte, puedas volver tu corazón al Padre. Y el Señor ha pagado por ti, por mí en la cruz, por esos pecados, y Él te perdona. Y hay fiesta en los cielos cuando tú te arrepientes y vuelves a la casa del Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre Santo. Del otro lado, Señor, están mis hermanos, Padre Santo. Ahí está tu pueblo, Señor. Mira, esos hijos pródigos, Padre amado. Los que se han apartado, Señor, que han malgastado lo que tú le has dado, Padre Santo. Mira, Señor, aún también los dones, los talentos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. No lo estaban usando, Señor. Lo habían perdido, Señor. Ya estaban casi muertos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Pero en esta hora, Padre amado, tú estás llamando a mis hermanos, a esos hijos pródigos, Señor, que estaban perdidos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Para que ellos se vuelvan a ti, Señor, con todo su corazón, Padre Santo. Con un corazón arrepentido, Señor. Con un corazón humillado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sé que, Señor, tú hablaste, Señor, a cada vida, a cada hermano, Padre Santo. Sé que tú vas a hacer la obra, Padre Santo, porque son tus hijos, Señor. Son mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Habla con cada uno de ellos, Padre Santo. Porque fiesta en los cielos hay, Señor, cuando uno de ellos, Señor, se arrepiente, Señor. Cuando tus hijos se arrepienten, cuando nos arrepentimos en tu presencia, Padre amado. Porque tú te regocijas, Padre amado. Porque tú no abandonas a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo los bendigo, Señor. Declaro un tiempo de salvación para su vida, para su casa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Extendiendo, Señor, nuestras manos. Levantando, Señor, a los que pensaban que estaban perdidos, Señor. Porque para ti no hay nada perdido, Señor. Tú buscas a tu pueblo, Señor. Tú buscas a mi hermano, Padre Santo. En esta hora, Padre Santo, yo los bendigo, Señor. Sé que tú vas a obrar, Padre Santo, en cada uno de ellos, Señor. Declaramos un tiempo, Señor, de reconciliación contigo, Señor. De restauración, Señor. Porque tú restauras la relación contigo, Señor. Porque tú esperas a tus hijos en tu casa, Padre Santo. Y tú los recibes con lo mejor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y grandes son tus misericordias para nuestras vidas, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, allá donde estén, Señor, y que la presencia de tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones cada día en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No te olvides que Jesús te ama. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús.